Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de la linealización de una variable con consideraciones alternativas y más detalles que lo que sería la mera aproximación de la línea tangente. En concreto vamos a hablar de la serie de Taylor. La motivación de la linealización es que aproximamos una curva no lineal por una recta, ¿vale? De modo que su manejo posterior, cerca del punto de tangencia, pues es más sencillo manejar la recta que la curva, ¿vale? El objetivo de este vídeo es comprender qué es la linealización por serie de Taylor y también un poco diferenciarla de algunas otras aproximaciones por rectas que se hacen en otras aplicaciones y que no son linealización, ¿vale? Entonces discutiremos las funciones lineales, la serie de Taylor y ejemplos y discusión. Bien, una función lineal es aquella que verifica esta identidad, ¿vale? Donde tanto los escalados como las sumas pueden salir fuera, ¿vale? La imagen de una combinación lineal es la combinación lineal de las imágenes, son rectas que pasan por el origen, ¿vale? Una ecuación de proporcionalidad, ¿vale? Y la aproximación lineal de una función no lineal se puede entender geométricamente como dar la ecuación de una recta tangente, ¿vale? Pero moviendo el origen de coordenadas al punto de tangencia, de manera que la recta pase por el 0, 0. ¿Vale? No obstante, existe una interpretación alternativa que además permitirá aproximaciones de una función no solo lineales, sino parabólicas, cúbicas, etc. ¿Vale? Por ejemplo, la idea básica es la serie de Taylor, una función suave, o sea que admite muchas derivadas, ¿vale? Infinitas, digamos, por ejemplo, exponenciales o trigonométricas, se puede expresar alrededor de un punto x0 como esta expresión que se denomina serie de Taylor, ¿vale? Es el valor de la función más la derivada en el origen, esto es un número, ¿vale? Hemos sustituido en la derivada pues el número concreto y esto da 3, 7 o 4 por esta función lineal, ¿vale? Más la segunda derivada en x0 por esta función cuadrática, más la tercera derivada en x0, digamos, bueno, dividida por 3 factorial por esta función cúbica, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros cogemos solamente estos dos primeros términos, ¿vale? Pues entonces esto da en la aproximación por recta tangente, ¿vale? Pasando f de x0 al otro lado, lo que yo tendría, pues es que f de x menos f de x sub 0 es igual a esto de aquí, a la derivada en el punto x0 por el incremento. ¿Vale? Entonces, bueno, pues incremento de f igual a derivada por incremento, pues es un poco la linealización, la aproximación por recta tangente. La potencia de la idea de la serie de Taylor es que podemos hacer, por ejemplo, una aproximación por una parábola tangente donde coincide no solo la derivada, digamos, sino las dos primeras derivadas de la función. Entonces, podríamos decir en ese caso, cogiendo estos tres términos y pasando f de x0 al lado izquierdo, pues que el incremento de f es aproximadamente igual a la linealización más este otro término, donde se incluye la derivada segunda multiplicado por el incremento al cuadrado. Y así sucesivamente. Podríamos aproximar por un polinomio de grado 3, 4, 5 o así hasta el grado, digamos, que nosotros deseáramos, ¿vale? Y entonces la linealización, por tanto, con esta interpretación, es el caso particular de utilizar solo los términos hasta grado 1 de la serie de Taylor y paso a coordenadas incrementales, ¿vale? La idea es que esto permite verlo como un caso particular de un montón de aproximaciones y además se podrá generalizar al caso multivariable. Como ejemplo numérico, pues esta función de 16 más x cuadrado, pues alrededor del punto 3 y f de 3, 5, pues la derivada es 1 entre 2 raíz cuadrada por 2x, que es la derivada de lo de dentro, por regla de la cadena. En el punto 3 da 0,6 y entonces pues la serie de Taylor hasta grado 1 es que f de x es aproximadamente igual a f de 3, que es 5, más la derivada 0,6 por el incremento, ¿vale? Obviamente, si quisiéramos hacer más aproximaciones, podríamos aquí poner cosas con la segunda derivada, etcétera. Pero en linealización no es el caso, ¿vale? Entonces, la aproximación lineal en coordenadas incrementales es pasar f al otro lado, y entonces la y linealizada menos 5, incremento de y, pues es 0,6 por incremento de x, ¿vale? Por lo tanto, pues aquí tenemos la linealización. En un caso genérico, por tanto, pues la linealización es incrementos igual a derivada parcial en el punto de linealización por incrementos de el argumento de la función a linealizar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el seno de x, pues su derivada es coseno de x, ¿vale? Entonces, pues alrededor de x igual a 0, pues la derivada es coseno de 0, incremento de y aproximadamente igual a incremento de x, o sea que la aproximación del seno de x es 1 por incremento de x, pues claro, es x menos 0, o sea que es idéntico a x. Alrededor de pi, pues hay que, en vez de coseno de 0, hay que poner coseno de pi, que es menos 1, ¿vale? Por lo tanto, pues incremento de y aproximadamente igual a menos incremento de x es lo mismo que expresar la serie de Taylor, seno de x aproximadamente igual a seno de pi, ¿vale? Que es 0.
más menos 1 por x menos pi. O sea que al final resulta pi menos x. Esta sería pues la linealización, la serie de Taylor de grado 1 alrededor de pi. ¿Vale? Alrededor de pi medios, pues el coseno de pi medios es 0. Y por lo tanto, la serie de Taylor de grado 1 del seno, pues es seno de x es aproximadamente igual a seno de pi medios, que es 1, ¿vale? Más 0 por el incremento, ¿vale? O sea que la serie de Taylor, al final, de grado hasta 1, pues realmente es una aproximación constante, ¿vale? Alrededor de pi medios, efectivamente, la recta tangente alrededor de pi medios es horizontal en el seno, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos como segundo ejemplo, pues la linealización de esta función trigonométrica, ¿vale? La expresión en rojo es realmente la expresión lineal en coordenadas incrementales que pasa por el origen, y las expresiones en azul pues son la expresión, digamos, de la serie de Taylor, ¿vale? Donde no se ha hecho el cambio de incrementos, pero en fin, pues son realmente lo mismo, pero con cambio de sistema de coordenadas al origen o no, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, ahora discusión de aplicaciones de esta linealización, ¿vale? Una aplicación posible de la linealización es la resolución de ecuaciones no lineales. Imaginémonos que yo tengo f de x igual a 0 y esto es no lineal, ¿vale? Pues claro, si tengo un estimado x0 cercano a la solución, yo quiero resolver 0 igual a f de x y yo reemplazo f de x por su serie de Taylor hasta grado 1. Con lo cual, con esto yo obtendría una aproximación lineal de f de x y esto ya sería una ecuación lineal, ¿vale? En concreto, pues claro, igualándola a 0, pues simplemente pasando f de x0 al otro lado me saldría menos f de x0 menos f de x0 y yo, dividiendo por esto, pues me saldría el incremento de x, ¿vale? Por lo tanto, esta sería pues el incremento de x que aproximadamente sobre la recta tangente haría la función igual a 0, ¿vale? Geométricamente, aquí tengo la curva, este es el 0, y yo lo que hago es que en vez de igualar la función a 0, que puede ser algo muy difícil, yo igualo la recta tangente a 0 y entonces obtengo este punto. Entonces, bueno, pues bajo ciertas condiciones, repitiendo esto, acabaré linealizando ahora otra vez en este punto. Yo empezaba por aquí y ahora pues me ha mandado aquí, y ahora pues si empiezo por aquí vuelvo a linealizar, calculo otra recta tangente, etcétera, pues al final acabaré muy cerca de la verdadera raíz de la función no lineal, ¿vale? Esto se conoce como método de Newton si se repite iterativamente. Lo bueno de la serie de Taylor es que, por ejemplo, pues claro, como yo también tengo fórmulas para resolver ecuaciones de segundo grado, yo podría haber puesto aquí la serie de Taylor hasta orden 2 y haber hecho pues una aproximación, digamos, cuadrática de la función, ¿vale? Y entonces pues esto podría converger más rápidamente si estoy cerca del punto que sea igual a 0, ¿vale? Pero en fin, pues esto es simplemente como para unas ideas de una posible aplicación de la serie de Taylor, de la linealización, ¿vale? Para pues resolución de ecuaciones algebraicas. En teoría de control, una de las aplicaciones estrella es la resolución de ecuaciones diferenciales lineales, ¿vale? Aproximamos una ecuación diferencial no lineal por una lineal, ¿vale? Pero esto, pues un poco, y sobre todo el caso multivariable, no entra dentro de los objetivos de este vídeo, ¿de acuerdo? Vamos ahora a discutir cosas parecidas que podemos encontrarnos en algunas aplicaciones que no son linealización, ¿vale? Y a veces pueden confundir, ¿vale? Por ejemplo, a veces nos hablan de rectas de regresión lineal, a veces nos acotan alguna función por funciones lineales, y sin embargo, pues esas no son linealización. Entonces, vamos a verlo, por ejemplo, con un ejemplo de un muelle no lineal, ¿vale? Cuya rigidez aumenta con la carga, ¿vale? La curva marrón va a ser la curva de desplazamiento en función de la carga, ¿vale? Estaríamos utilizándolo, por ejemplo, para una báscula, y esto no sería no lineal, ¿vale? Entonces, lo que vemos un poco que conforme yo lo cargo más, el muelle es más rígido y se desplaza menos que con cargas más pequeñas, ¿vale? Entonces, se pueden dar muchas rectas que hablan de esta función, ¿vale? En concreto vamos a ver alguna de ellas. Pues la acotación, ¿vale? Pues podríamos decir que para cargas entre 0 y 3 kilos, pues el alargamiento total está entre 1,8 veces la carga, que daría esta recta de aquí, y 2,5 veces la carga, que daría esta otra recta de aquí, ¿vale? O sea que lo que estamos diciendo es que la raya de la función del muelle está en este sector entre estas dos rectas, ¿vale? Bueno, pues en algunas aplicaciones se acota, digamos, por estos sectores, y esto no es linealizar, ¿vale? 1,8 no es la linealización de nada, ¿vale? No es la recta tangente a nada. 2,5, pues bueno, da la casualidad que sí, ahora lo hablaremos, ¿vale? Pero en principio, pues la acotación no es linealización. El ajuste por mínimos cuadrados, pues uno podría tener un experimento con cargas aleatorias, aquí tener una nube de puntos obtenidas, digamos, de un experimento, y bueno, pues ajustar por mínimos cuadrados, y entonces podría salir una carga de 2,2, ¿vale? Uno podría decir que con cargas aleatorias entre 0 y 3 kilos, pues este muelle en media, el desplazamiento, digamos, es de 2,2 veces
la carga, ¿vale? Pero bueno, pues esa media pues no es una linealización, ¿vale? Sino que es pues como una especie de una recta que va por en medio, que la mitad de los puntos de la curva están por arriba y la mitad están por abajo, más o menos. Entonces, pues las medias no son linealización. Entonces, ¿qué es linealización realmente? Bueno, pues que para cargas pequeñas el alargamiento es de 2,5 centímetros kilos, esta de aquí sí que es una tangente, o que para cargas sobre 2 kilos, pues el alargamiento, el incremento de alargamiento, el incremento de longitud, cuando yo incremento la carga sobre 2 kilos, es de 1,1 veces el incremento de carga, ¿vale? Entonces, pues esta recta verde y esta recta rosa de aquí sí que son linealización y las otras dos rectas no son, ¿vale? Bien, pues vamos a concluir. Aproximar una función por una recta facilita muchos cálculos. La recta tangente o serie de Taylor acaban siendo incremento igual a derivada en punto de funcionamiento en punto de tangencia por incremento de entrada, ¿vale? Y el punto de la linealización depende de la aplicación concreta y hay aplicaciones donde se utilizan otras rectas que no son linealización y no deben confundirse. Bien, pues con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.